Bueno, comencemos a hablar de la teoría de Ferdinand de Saussure. Ya en otro video hemos hablado de justamente su época. Pero vamos a la teoría puntual de este hombre que marcó una época. Recuperamos el hecho de lo que él decía: un signo es algo que está en lugar de otra cosa. En esto no es que haya sido original, abundan por cientos los lingüistas, semiólogos, comunicólogos que recuperan esta definición de signo. Signo es algo que está en lugar de otra cosa. Por eso la diferencia que tiene Saussure es que Saussure crea un signo biplánico, y esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces se confunde y se habla del signo de Saussure como un signo de dos partes, cuando en realidad esto no es tan así. Biplánico significa que ambas partes se necesitan, es decir, hay un significante, que es, ahora vamos a ver, la parte sensible de un signo, y hay un significado que es la parte conceptual. Pero en el centro hay una barrita que se llama barra de función, que proviene de la matemática y que lo que está señalando es que estamos ante algo que es solidariamente necesario. Es decir, debe existir un significante para que exista un significado. No podría existir ninguno sin el otro. Esto es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto es biplánico, pero está mal decir que tiene dos partes, ya que una parte que muy pocos ven es esa barra de función proveniente de la matemática, y un poco explicado en el video anterior la necesidad que tenía Saussure de parecer una ciencia dura. Entonces, ante el éxito predominante de los biólogos y de las ciencias positivas, bueno, hizo esa barra de función. No es una barra inocente, sino que es una barra que proviene de la denotación matemática. Pero significante, reiteramos, es la parte sensible de un signo. Cuando usamos la palabra sensible nos estamos refiriendo al hecho de captable por alguno de los sentidos. A eso nos estamos refiriendo. El ser humano tiene 5 sentidos orgánicos, ¿sí? Nos referimos al tacto, nos referimos al olfato, nos estamos refiriendo al oído, nos estamos refiriendo al gusto y a la visión. Cualquiera de esos sentidos con los que el humano pueda percibir le abre la puerta a la parte significante de un signo. Siempre recordemos que un signo está en lugar de otra cosa. Por cualquiera de esas 5 posibilidades de estímulo, algo puede convertirse en un signo, que inmediatamente, y dada esa barra de función, se convierte en la parte conceptual. Y ahí donde entendemos a la parte conceptual como lo que está diciendo la palabra, es decir, el concepto, es decir, lo que a mí me remite a ese signo. Por supuesto, me puede estar llevando a una idea, me puede estar llevando a directamente un objeto, pero eso que está ocurriendo allí es justamente la parte significado o parte conceptual de un signo. En curso de lingüística general, Saussure pone estos dos dibujos. En uno pone un árbol en dibujo y al lado pone una palabra escrita, y él dice concretamente que ese dibujo, fíjense, para que no nos quedemos solo en el signo lingüístico, sino en el signo, no solamente en el signo hablado, ese dibujo es tan signo como la palabra árbol que tiene a su lado. ¿Por qué? Porque en ambos casos me remiten a un árbol de verdad y que no está en mi pantalla. Por lo tanto, el dibujo árbol es un signo porque me remite a un árbol de verdad que no está acá, y la palabra árbol también. Lo mismo está ocurriendo, por ejemplo, con el caballo. Tanto el dibujo del caballo como la palabra caballo me remiten a eso, a un equino que acá en esta pantalla, en vuestra pantalla, en su computadora, no está presente, pero que sí, y del cual podemos hablar porque esa es la función sígnica, me lleva a algo que no está presente. Ahora bien, vamos a ver otro de los conceptos saussurianos, que es el de la arbitrariedad de los signos.
Por ejemplo, tomé este signo visual, podría haber tomado el signo escrito, pero lo voy a dejar para explicar lo siguiente. En cuanto a la arbitrariedad, que esto que estamos viendo en un 2D para nosotros sea un árbol, nos basamos solamente en las definiciones de Saussure. Después vamos a ver que esto en otro autor como es Peirce es un icono, pero acá nos vamos a quedar con esto. La arbitrariedad en este caso está dada porque de un dibujo entendemos que eso es un árbol. Ahí en realidad no estamos viendo un árbol, estamos viendo la representación de un árbol. Allí no hay más que unas líneas estampadas con tinta en un libro que por quien les habla fue escaneado, traído acá, y para ustedes es un conjunto de bits de información que se representan en una pantalla digital. O sea, ninguna de las instancias, ni en el dibujo original que hizo el dibujante, ni en la impresión del libro de Ferdinand de Saussure, ni en mi escaneo, ni en la pantalla suya, nunca hay un árbol. Por lo tanto, la condición de arbitrariedad. Arbitrariedad significa que algo es arbitrario. En las palabras esto es más fácil entenderlo. Si las palabras con las que denominamos las cosas no fueran arbitrarias, habría un solo idioma. Pero para que entendamos que las palabras son arbitrarias, veremos que en cada idioma a árbol le decimos de una manera. ¿Por qué motivo? Porque hay una comunidad hablante que se pone de acuerdo en decir, bueno, cuando decimos árbol, nos estamos remitiendo a este objeto, ¿sí? Nos remitimos a este objeto, que está en la realidad. Acá para mí es simplemente un dibujo que yo estoy moviendo. Pero entonces, viendo esto, si no fueran arbitrarios los lenguajes, y si me remito a la lengua, si no fueran arbitrarios, en realidad habría un solo idioma. Ahora, como hay comunidades hablantes y nos vamos poniendo de acuerdo en decir, bueno, en castellano, árbol es esto, entonces obviamente estamos ante una condición de arbitrariedad. Ese es uno de los principios que Ferdinand de Saussure le da a los lenguajes, ¿sí? Vamos a ver que hay otro que también tiene, que es el tema de la linealidad, y para esto dejé justamente la palabra. La linealidad significa que nosotros captamos la realidad, ya sea escrita o estética, en un dibujo, la captamos en base a una secuencia. Por ejemplo, si yo me remitiera a todo lo que a ustedes le aparece en pantalla, ¿sí? Por ejemplo, este cuadro, la cara de Saussure, este logo que tengo acá abajo, el nombre que corresponde a mí por estar dando este curso, no puedo ver todo en una totalidad. Lo puedo ver solo viendo primero un elemento, después el otro. Entonces, cuando pensemos en una línea, nunca pensemos en una línea recta solamente, sino que pensemos que la linealidad en realidad es una secuencia, ¿sí? La linealidad es una secuencia. ¿Y qué significa que es una secuencia? Que la voy viendo por partes, ¿sí? Es decir, va llegando a mí por tramos que mi cerebro se va a encargar de asociar. Pero tengo ahí la E con el acento guardando un espacio y perdiendo. Fijémonos en la palabra árbol, ¿sí? La palabra árbol. Yo la estoy poniendo en sentido vertical para que podamos entender la diferencia de lo que estamos hablando. Obviamente, si la pusiera en sentido lineal, sería en una palabra así, en forma lineal. Pero acá la estoy poniendo en un sentido vertical, ¿sí? Pero también hay una linealidad y podría ir en diagonal. Lo importante es que haya una secuencia y podría aparecer el mismo dibujo del árbol, pero yo no voy a poder captar el árbol en su totalidad, sino que el árbol lo voy a captar por partes. Yo no puedo ver las ramas al mismo tiempo que el tronco, al mismo tiempo lo que simula ser un pasto. Es decir, aún en lo estético, yo estoy viendo por partes lo que estoy viendo. Lo estoy viendo en una secuencia. ¿Por qué? Eso es una línea. Una línea jamás es una línea recta necesariamente. La definición de línea es una sucesión de puntos. Como acá hay puntos en los cuales yo voy prestando atención, estoy ante una sucesión de puntos. Y ahí está marcado el tema de la linealidad de los significantes. Recuerden que era la parte sensible que tienen los sistemas de códigos o lenguajes. Vamos a seguir.
¿Cómo se comporta, según Saussure, el signo en el circuito de la lengua? Fíjense, este dibujo fue extraído directamente del libro Curso de Lingüística General que publicaron los discípulos de Ferdinand de Saussure en 1931. Tenemos un sujeto A y un sujeto B. Fíjense que allí se está dando que A tiene una idea en su cerebro que quiere de alguna manera enviar a B. Esa flecha que está acompañada con una línea que va justamente de un cerebro al otro, ingresando por el oído, saliendo por la boca, ahí el dibujo no está muy claro, pero técnicamente estaría saliendo por la boca, del cerebro a la boca, ingresando por el oído de la otra persona, de B al cerebro, se convierte en una idea. Lo que viajó entre uno y el otro es un signo. En este caso están hablando, en este caso el circuito está compuesto de un soporte, ¿sí? Está compuesto de un medio, que en este caso es la palabra hablada, la palabra fonada, pero tranquilamente podría ser la palabra escrita u otro sistema, u otros lenguajes, como pueden ser algunos de los lenguajes que llamamos estéticos, que por ejemplo pueden ser la pintura, el dibujo, el lenguaje no verbal, que es el movimiento del cuerpo, la música y toda la cantidad de lenguajes que hemos expresado en un video anterior. Por lo tanto, acá fíjense que estamos ante esta circunstancia en la cual un signo viaja de alguien A a un B. El dibujo está completo en el sentido de que B envía, fíjense, las flechas tienen una misma temporalidad, lo que está ya aquí don Ferdinand de Saussure diciendo que hay una feedback, como se dice en inglés, o una circunstancia simultánea. A no es solamente emisor y B un receptor pasivo. Al mismo tiempo que emiten, recepcionan. Si dos personas están hablando, en el momento en que una habla, la otra también está emitiendo, aunque esté en silencio. ¿Qué emite? Sus gestos. También es una forma de, con la comunicación no verbal, de emitir. Entonces A, que es el que está fonando, emitiendo un sonido, está percibiendo si B lo acompaña en la idea o no por sus gestos. No hace falta que B verbalice. Cuando B verbalice, se completa y se enriquece la información, pero ya la estamos percibiendo solamente con la presencia de un signo. Esto lo que nos demuestra es que en definitiva estamos ante un circuito de la comunicación que tiene esta circunstancia de feedback, ¿sí? La fonación y la audición son simultáneas, este se llama el circuito de la comunicación, ya en todas las circunstancias, no solamente en el caso de la lengua, sino que la comunicación tiene un ida y vuelta casi permanente. Bien, vamos a otra de las definiciones de don Ferdinand de Saussure y nos referimos a la lengua y el habla. Hay un error conceptual de creer que estas diacronías, o mejor dicho, estas duplas que inventó Saussure, que sistematizó Saussure, son necesariamente opuestos. Y vamos a ver que no son necesariamente opuestas. Cuando se habla de lengua y habla, no se está hablando necesariamente de cosas que se antepongan. La lengua es el sistema de código comunitario. ¿Qué significa el código comunitario? El código que utiliza una comunidad hablante. Una comunidad, y voy a ser cacofónico en lo que digo, una comunidad comunicativa. Un código que comparten quienes hablan la misma lengua. Un código que pueden compartir, por ejemplo, quienes entienden el código deportivo, el código musical. Luego, en realidad tenemos el habla. Una vez que ese código colectivo ha sido utilizado y está en disponibilidad, cada individuo, cuando se convierte en productor de sentido, de emisión, va a utilizarlo en forma individual. Y yo ahí estoy entonces ante el habla. Entonces la lengua es el código comunitario que utilizamos, pero en el caso de el habla, esto es justamente ante el uso individual que cada uno está utilizando. Esto lo podríamos trasladar a la música, a la estética, cuando hay un código que define a un estilo de escribir y hay alguien que tiene su particularidad, no le impide ser reconocido dentro de ese sistema de códigos, pero muestra su particularidad individual. Vamos a verlo en imágenes. Estas personas que estamos viendo acá son la lengua, están todos vestidos. Hay un código comunitario, ¿sí? Hay un código comunitario que está respetado en todos. Todos de alguna u otra manera están vestidos.
desde el señor calvo con barba, no soy yo porque este es muy delgadito, yo podría ser el penúltimo yendo hacia la derecha, pero bueno, le falta la barba y mi calvicie. Pero ahí estamos viendo todas las características de las personas que están vestidas. De hecho, hay un código de vestimenta que están utilizando todos. Ninguno allí está desnudo. Por lo tanto, todos respetan esa característica de vestirse. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver el tema del habla. Si bien todos están vestidos, vamos a ver que este señor, en realidad, el primero que nos aparece en escena, tiene una especie como de polera, ¿sí? Un pantalón. Y esa polera no parece ser la que de golpe tiene otro señor que tiene cuello y corbata, en la misma, fotografía, en el mismo dibujo. Si voy al caso, esta mujer tiene una pollera, ¿sí? Y una remera. Ahora vamos a ver que hay otra mujer que también tiene pollera y una prenda superior, sin embargo, no es el mismo estilo. ¿Cuál es la diferencia entre esa mujer y esta mujer? La diferencia está en el habla, porque el sistema de código de lo que ellas consideran aceptable para el género femenino está respetado. Es decir, muestran sus piernas, tienen una prenda llamada pollera, una prenda superior, y en el caso de esta mujer está exactamente igual, ¿sí? Tomemos los hombres jóvenes de la escena. Los hombres jóvenes de la escena, vamos a ver, tienen un peinado. Tiene frondoso cabello y, sin embargo, está teniendo un tema de habla. ¿Por qué? Porque hay una utilización individual de lo que está haciendo. Ya que, si bien respeta el hecho de tener cabello, fíjense que es muy distinto al de su persona que tiene al lado. Y a su vez, este es distinto del peinado de este. Por lo tanto, están respetando la lengua de vestirse, pero cada uno le está dando su aportación particular. Esto mismo lo podríamos trasladar a la gastronomía, a los géneros escritos, literarios, a la estética. Muy bien. Pasemos ahora al tema de la relación asociativa. Son elementos que me llevan a un concepto que no está presente en forma concreta. Podríamos decir que está presente in absentia. Vamos a dejar esa palabra compleja, pero significa que no está a la vista. Yo este señor, estoy viendo ahí un dibujito, este señor que veo allí, bueno, obviamente es un señor que por algunas características me hace presumir que es alguien más grande que los otros que aparecían en esta imagen. ¿Cómo establezco yo esta relación asociativa? ¿Por qué asocio algo que no figura en ningún lado? No me figura la edad de este señor en un cartelito en la parte baja. Eso después con Roland Barthes vamos a ver que se llamarían funciones de anclaje. Sin embargo, hay características como su calvicie, como su forma recatada de vestir. Yo podría asociar su barba grisácea tirando a blanca, podría asociar que en realidad estoy ante un señor mayor. ¿Figura su edad? No, simplemente es un dibujo. ¿Está en un geriátrico? No, pero sin embargo yo estoy haciendo una relación asociativa, es decir, estoy asociando lo que veo con cosas que no están presentes allí. Paso a la señora que tengo al lado, ¿sí? Vamos a ver lo mismo. La mujer hasta acá tendría una pollera, un vestido que podría ser formal, sin embargo algo me denota que es más grande que las otras mujeres que aparecían allí en el dibujo. ¿Dónde está la característica? ¿Qué relación indicial, como diría Peirce, vamos a ver en otro momento, me está indicando que debe tener una edad más avanzada que las otras? Fundamentalmente el peinado. Porque la vestimenta sola podría ser una mujer joven que simplemente está trabajando en algún lugar donde tienen un uniforme. El uniforme en este caso no la define como una mujer grande, pero el peinado superior da una relación asociativa de formalidad que podríamos asociar que es alguien grande. O no. Cuidado, porque el signo lo que tiene también es un margen de interpretación. Ahí me están faltando elementos aleatorios y nunca nos olvidemos que un signo nunca está suelto, sino que un signo se mueve en una comunidad de signos. Y como hablamos de comunidad de signos, vamos a la relación sintagmática. Y la relación sintagmática, fíjense, acá yo voy a traer un ejemplo.
y estamos viendo un laboratorio, ¿sí? Yo voy a traer un señor, lo voy a poner acá, voy a traer un señor que está con un guardapolvo blanco, y ese señor con guardapolvo blanco a mí me puede remitir a que él también es un científico. Ahora, ese señor de guardapolvo blanco, ¿a mí me define que es un señor de guardapolvo, que es un científico por su guardapolvo? No. Me lo define por una relación de contexto. Esto es un sintagma. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es concretamente una unidad coherente de significación. Eso es un sintagma. Por supuesto iría sin el acento que está apareciendo allí, pero un sintagma es una unidad coherente de significación. ¿Por qué acá hay una relación sintagmática? Porque estoy asociando a que este científico es un científico no por su guardapolvo blanco solamente, sino porque está en concatenación, está en contexto con un laboratorio que yo estoy viendo en la parte de atrás. Ahora, ¿qué pasaría si yo cambio ese fondo? Me encontraría que ya su guardapolvo blanco quizás no me remite tanto a un laboratorio, sino que me remite a una carnicería. Esa presencia de una relación sintagmática, es decir, un elemento, me permite establecer una relación de asociación, en este caso, como decíamos antes, una relación sintagmática, que también es una relación asociativa. Y acá hago un alto, porque en el otro audio, en otro video, hemos visto que justamente una de las características que se da es que la obra de Saussure no fue publicada por Saussure, sino que fue publicada por sus discípulos. Por lo tanto, me puede remitir a ¿qué? Me puede remitir a que estoy ante una obra que pareciera que tiene fallas. No, ante lo que estoy es una obra de carácter imperfecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente hay una asociación y hay una relación sintagmática. Un sintagma es una unidad coherente de significación. Un señor con guardapolvo blanco es coherente con una carnicería de fondo, como me lo parecería con justamente un laboratorio de fondo, y este sería un científico. Pero vamos a jugar con una imagen más. Y le voy a poner un pizarrón de fondo. Ya en este caso, ese guardapolvo blanco con un pizarrón de fondo, estoy ante un maestro. Fíjense entonces, un signo, como habíamos dicho en la oportunidad, no es un signo suelto, sino que un signo es un signo en una comunidad de signos. Entonces ya este hombre con guardapolvo blanco, así como nos pareció un científico en un laboratorio, luego nos pudo parecer tranquilamente un carnicero, gracias a esta cuestión de contexto que condiciona el signo, en este caso ya nos parecería un maestro. Esas son las relaciones sintagmáticas que tiene don Ferdinand de Saussure. Algunos autores contraponen la relación asociativa a la sintagmática, pero en realidad la oposición allí no sería real, sino que en realidad estamos ante dos términos, la asociativa y la sintagmática. Estamos ante dos términos que son más colaborativos que opositores entre sí. Lo mismo que los dos que vienen ahora. Vamos a arrancar con el tema de la mutabilidad. Vemos ahí, por ejemplo, ¿qué es mutabilidad? Dice don Ferdinand, decía Ferdinand de Saussure, que los signos sufren variaciones a lo largo del tiempo. Y esto es verdad. En su momento, un símbolo de Hollywood era Marilyn Monroe. Fíjense, una rubia, con un cuerpo bonito, con los criterios estéticos de la época, porque ojo, vamos a ver que los criterios estéticos también cambian con la época. Fue copiada prácticamente 30 años después por 20 años, un poquito, sí, 20 años digamos, por Madonna. Una cantante, artista del espectáculo en general, bailarina, fue otro símbolo pop, al igual que Marilyn Monroe. Marilyn Monroe actuaba mejor que lo que podía llegar a cantar escasamente. En el caso de Madonna cantaba mejor que lo que a lo mejor podía actuar. Es decir, pero fíjense la cantidad de similitudes que hay, ¿no? Mujeres blancas, teñidas de rubio en ambos casos, de origen, aunque Monroe pareciera un origen inglés o sajón, una importante presencia de latinidad en su ADN. En el caso de Madonna, deliberadamente
es latina. Y fíjense cómo esta mutabilidad, si bien hay pequeños cambios, hay muchísimas secuencias de parentesco. Entonces, ahí cuando estamos hablando de mutabilidad, estamos hablando que las cosas cambian. Pero vamos a ver ahora con Lady Gaga. En un ejemplo que traemos, que por supuesto estaría lleno de estos ejemplos. Fíjense, tenemos a Marilyn Monroe, luego la tenemos a Madonna y último a Lady Gaga. En un periodo de prácticamente 60 años, estamos teniendo un poquito más también, estamos teniendo 3 símbolos estéticos de la industria del entretenimiento audiovisual, que arrancó en el cine, después fue esencialmente en la televisión y hoy es un fenómeno multimedial. Lady Gaga, fíjense la cantidad de similitudes. Si bien hay una mutabilidad, es decir, hay un cambio a lo largo del tiempo, también al mismo tiempo se está dando, vemos que también hay un concepto de inmutabilidad, es decir, un no cambio. ¿Y cómo es esto? Claro, alguno puede decir, pero ¿cambia o no cambia? Bueno, eso es una tensión, no significa una oposición. Los idiomas, no nos olvidemos que Saussure era esencialmente alguien que era lingüista, por lo tanto, él trabajaba fundamentalmente con la lengua. Pero él, precisamente, lo que trabajaba era el hecho de que si bien algunos sistemas de códigos, como por ejemplo la lengua, tenían modificaciones a lo largo del tiempo, no eran lo suficientemente graves como para que dejáramos de entender la lengua. Si tomamos el castellano, que es un idioma que ya dispone de más de 1100 años, podríamos ver que de los primeros documentos en castellano a hoy hay una serie de variaciones que aparentemente son grandes si nos ponemos con una lupa en cuanto a la gramática, en cuanto a la ortografía. Sin embargo, vamos a ver que podríamos comprender esos sistemas de comunicación, como de código, como es precisamente la lengua. Por lo tanto, estamos ante un combate, una tensión permanente de inmutabilidad, algo que no cambia, con una tensión permanente a que cambie. Siempre va a estar esta tensión. Siempre que haya un código que alguien esté hablando, se va a dar esta tensión. Pero nunca va a ser lo suficientemente fuerte como para que de repente dejemos de entender de lo que estábamos hablando. Por eso, fíjense que en definitiva hay mucho para ver acá. Y entonces, obviamente, la teoría de Saussure va a ser útil no necesariamente en la definición solamente, sino que va a ser muy útil, entre otras cosas, porque va a ser después adaptada, como dijimos en otro video donde planteábamos la época, por una persona que vino 50 años después que él lo tomó, y nos referimos a Lévi-Strauss. Las teorías lingüísticas de Ferdinand de Saussure nos van a servir luego para ser adaptadas a otras ciencias. Pero Saussure se perdió la parte más interesante de su historia. Él creía que era el padre de la semiología y terminó siendo, sin imaginarlo él, el padre del estructuralismo. Pero sobre esto vamos a seguir hablando.